Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a reflexionar todos juntos, como no sobre la meditación, pero vamos a hablar de la meditación de una forma quizá distinta. Porque la meditación, todos sabemos que tiene como objetivo hacer evolucionar la conciencia, la percepción del yo frente al no yo, tal como hablamos en la conferencia sobre la atención. Este es el objetivo de la meditación. Yo quisiera de entrada que quedara bien claro que la meditación, que hay tantas meditaciones como personas, y que cada persona tiene que encontrar su meditación. Aquella meditación que le haga avanzar en el sendero de la evolución, avanzar en la expansión de conciencia. Cualquier meditación en sí es correcta, pero para cada persona solo hay una meditación correcta, y lo que debemos hacer es averiguar cuál es nuestra meditación, la que corresponde a nuestra evolución, al paso siguiente que tenemos que dar. Aquí vamos a hablar de la meditación científica, algo que desde el punto de vista de lo que la gente piensa es una incongruencia. ¿Acaso los científicos no tienen un cierto nivel de conciencia? ¿Acaso cuando realizamos una meditación en cierta fase del sendero debemos utilizar todos los recursos de la personalidad para avanzar en el sendero? Para poder dar una idea general de la evolución de la conciencia, hablaremos de distintos estadios desde el punto de vista astrológico. Cada signo astrológico impulsa un determinado nivel de conciencia. Y con eso no quiero referirme a las personas que han nacido en tal o cual signo, porque podemos nacer en determinado signo y no responder a las energías de este signo. Y en caso contrario, podemos no haber nacido en un signo determinado y responder y recibir el impulso de las energías del signo determinado. La evolución humana se inicia en el signo de Cáncer. Es un tipo de conciencia que denominaremos conciencia de masa, conciencia gregaria. La energía de Cáncer que impulsa la evolución en este signo es el instinto que, según se nos dice, rige el deseo. La inmensa mayor parte de la humanidad está inmersa en ese tipo de conciencia. La nota clave de este signo es yo deseo. Y lo que impulsa a la actividad es la energía del deseo, la energía del plano emocional. Pero el impulso de las energías astrológicas, el impulso de nuestro yo interno, de nuestro ser interno, nos lleva hacia adelante en la evolución. Y después de un sinnúmero de encarnaciones, aparece una nueva energía, la energía que nos viene a la humanidad desde el signo de Leo. La energía del intelecto rige la ambición. Eso es lo que nos dicen los maestros. El tipo de conciencia regido por el signo de Leo es la conciencia del yo individual, del yo egoísta. Forma parte de la evolución. Y la nota clave del signo de Leo es yo sé. El
yo se reafirma en la autoconciencia, en la conciencia del yo, en la conciencia de la separatividad. Forma parte de la evolución. Pero los impulsos divinos, los impulsos astrológicos, nos llevan a avanzar en el sendero. Y después de unos signos intermedios aparece un signo clave. Es el signo de Sagitario. La energía subyacente en el signo de Sagitario es la intuición que rige, no quiero equivocarme porque es importante, es la intuición que rige la aspiración. Tras muchas vidas de haber permanecido regidos por el deseo, pasamos a una serie de encarnaciones que nos rige el intelecto. Según se nos dice en la sabiduría antigua, después de muchas vidas de haber bebido de la copa del placer y del dolor, de haber satisfecho todos los deseos y todas las demandas intelectuales, buscamos algo más allá del intelecto, más allá del deseo. Es lo que denominamos la aspiración espiritual. Y a medida que la intuición va despertando levemente en nosotros, entramos o somos receptivos a las energías de Sagitario. Es la conciencia crística que apunta en nosotros. Es la conciencia del alma. Rige la primera y la segunda iniciación. Y su nota clave es yo visualizo. Luego hablaremos con detalle de esta fase de la conciencia, porque es el tema de hoy. Pero para que tengamos una idea general del proceso evolutivo, vamos a hablar de otro signo, del signo de Capricornio. Es la energía de la iluminación que rige la intuición. Es la conciencia del alma, la conciencia crística, pero más avanzada. No las dos primeras iniciaciones, sino a partir de la tercera, que es la primera desde el punto de vista jerárquico. Y luego, si nos da tiempo, les comentaremos el porqué. La nota clave del signo de Capricornio es yo comprendo. El impulso astrológico sigue, seguimos caminando por el sendero y entramos en el signo de Acuario. La conciencia de Acuario es la conciencia egoica, la conciencia grupal. Es la octava superior de la conciencia gregaria de Cáncer. Y esto lo hablamos en Montserrat, cuando hablando de la fraternidad, de la hermandad, hablamos de que no hemos de confundir la conciencia gregaria de Cáncer con la conciencia grupal de Acuario. Y esto es un tema importante que hay que reflexionar. ¿Cuál es la nota clave de Acuario? Yo surjo. Y las energías es la energía de la iluminación que rige el servicio. Acuario es el signo del servidor. Sigue la evolución y a medida que caminamos por el sendero, nos impacta la energía de Piscis. Ya no es la energía de la iluminación de Capricornio, ni la energía de inspiración de Acuario, sino es la energía de la identificación, que rige la liberación, rige el signo de Piscis. La nota clave de Piscis es yo y el Padre somos uno. Si recuerdan la conferencia que hablamos sobre la atención, ya casi al final, cuando hablamos de la serena expectación, cuando más allá de la mente, el alma absorbe
la conciencia del yo, como la luz del sol puede absorber la luz de una vela, o como el mar absorbe la gota que durante tantas vidas, siendo el mar, no lo ha sabido, ha hecho su evolución fuera del mar. Al final, bajo el signo de Piscis, el signo del Salvador mundial, las gotas se reúnen con el mar. En conciencia, porque estamos hablando de evolución de la conciencia, porque la gota siempre ha estado en el mar. Nosotros, el hijo pródigo, que debemos levantarnos e ir a la casa del Padre, nunca hemos abandonado la casa del Padre. A nivel de conciencia nos hemos identificado con la personalidad. Y a nivel de conciencia debemos producir esta fusión interna entre el pequeño yo, el yo en encarnación, nosotros, y el yo en su propio plano, el alma. Cuando delineamos el proceso evolutivo con estos niveles de conciencia tan extraordinarios, podemos tomar dos actitudes. Una primera actitud es decir, qué lejos, cuánto tengo que caminar. Llevamos como eternos peregrinos montañas de encarnaciones y todavía nos queda mucho. Me apunto a la idea de que me porto bien, me muero, me voy al cielo y se acabó. Bueno, es una forma de pensar. Todas son respetables, pero las cosas son como son. Por otra parte, si comprendemos el proceso evolutivo en su maravillosa esplendor, nos da el ánimo de que todo ser humano está llamado a una gloria extraordinaria, de que todo está muy bien hecho. El único problema que tenemos nosotros es nuestra ignorancia. Y si comprendemos lo que es el proceso evolutivo, ¿qué debemos hacer? Primero, comprender qué es la evolución. Segundo, comprender en qué lugar estamos dentro de esta evolución. Cada uno de nosotros tiene su lugar. Y ese lugar lo tenemos que encontrar nosotros por nosotros mismos. Nadie nos tiene que decir dónde estamos en el proceso evolutivo. En todo caso, los maestros en cuanto exterioricen. Pero esta es nuestra responsabilidad. Y por último, y lo más importante, comprender cuál es el próximo paso que hemos de dar y darlo. Y así, poco a poco, iremos caminando hacia una mayor luz, hacia una mayor conciencia, hacia una mayor paz. Vamos a centrar el tema de hoy, dentro de este camino, de este extenso camino evolutivo, en el signo de Sagitario, cuya nota clave es yo visualizo. ¿Qué significa? ¿Qué es la visualización? La visualización, según nos dice el maestro tibetano, es el manejo de la energía rectora para crear efectos específicos deseados. Y en esta definición, si reflexionamos sobre ella, nos da una cantidad de materia para profundizar, para reflexionar extraordinaria. Tenemos que hablar de energías. Como la energía sigue al pensamiento, tenemos que hablar de pensamiento, tenemos que hablar de mente, tenemos que hablar de creación y tenemos que hablar de objetivo. Algo específico deseado. Tenemos que hablar de propósito. Y el tema muy importante, que si no comprendemos aquí nos debemos quedar, es la idea del propósito, de la intención, de la motivación que nos impulsa cuando practicamos la técnica de la visualización, porque es algo científico. ¿Por qué es tan importante el propósito?
gran maestro, el maestro de maestros, hace 2000 años dio dos mensajes. Un mensaje es el que se da en general, que dio en general ya en aquella época, que se ha reflejado en los Evangelios, en las Sagradas Escrituras, y el que se ha divulgado y nos ha llegado públicamente hasta nosotros. Pero él lo dijo, hay una enseñanza que se da de boca a oído y que al final de los tiempos se predicará desde las azoteas. ¿Por qué? Vamos a reflexionar sobre este punto. El mensaje que dio es el mensaje de la purificación del alma en términos religiosos. Desde el punto de vista de la sabiduría antigua, esta composición cuerpo-alma equivaldría al cuerpo físico con el que todos más o menos estamos identificados y el alma que hay que limpiar, purificar, salvar, que desde nuestro punto de vista de la sabiduría antigua es el cuerpo emocional, el cuerpo astral. Este mensaje tiene su objetivo, un claro objetivo: la purificación del cuerpo emocional. Que si realmente lo salvamos, es decir, cuando nosotros abandonamos el cuerpo físico y habitamos en el cuerpo emocional, en el cuerpo astral, vamos al plano astral y vamos a un nivel de densidad en función de nuestra pureza. Los subplanos superiores sería el cielo y los subplanos inferiores sería el infierno. Desde el punto de vista de la sabiduría antigua, este proceso de purificación se completa en el plano astral mediante el proceso de eliminación y aparece la segunda y la tercera muerte. No vamos a extenderlo en este punto. Simplemente quisiera hacer notar la importancia de la pureza emocional. La pureza física, todos somos conscientes de que hemos de comer alimentos sanos, puros, etc. La pureza emocional es la bondad, la inofensividad, el amor / sentimiento. Lo equivalente a la religión en Occidente sería el Bhakti Yoga o el sendero de la devoción en Oriente, porque yoga y religión es lo mismo. Religión es religar el ser, nosotros, la personalidad, con la conciencia de Dios. En nosotros, el Cristo místico, el Dios inmanente, el Cristo en nuestro corazón. El yoga significa yugo, significa unión. Según los aforismos de Patanjali, es el camino hacia la unión. ¿Cuál es este segundo mensaje que no se divulgó y que fue la posesión de una segunda iglesia? Nosotros conocemos la iglesia de Pedro, de piedra, la material, la de aquí abajo. Pero hubo otra iglesia, la iglesia de Pablo, la iglesia de la sabiduría. Este otro mensaje era propiedad de esta otra iglesia. En el conflicto que hubo entre las dos iglesias, ganó la iglesia de Pedro, evidentemente, es la que ha llegado hasta nuestros días. La otra ha quedado en los planos ocultos, perseguida por aquellas personas que no les interesaba que la gente, el pueblo, pensara. Porque su objetivo era la pureza emocional. Y no lo critico, simplemente constato un hecho. La otra iglesia, la de Pablo, la iglesia de los santos padres, la iglesia de los sabios, fue externamente perseguida y quedó en el campo
oculto. Pero ya lo dijo, llegará un tiempo en que todo esto se predicará desde la azotea. Y al final de los días, es decir, ahora, al final del era de Cristo, esto ha llegado. Este conocimiento, esta sabiduría, implica la utilización de la mente. Lo equivalente en Oriente es el Raja Yoga. ¿Por qué no se dio este conocimiento? Porque este conocimiento es altamente peligroso en aquellas personas que no tienen una pureza emocional, una pureza de motivo, una pureza de intención, que es a lo que iba yo. En Oriente no se le permite al discípulo entrar en el camino del Raja Yoga, en el camino del control de la mente, en el camino de los poderes que implica la utilización de la mente, si no tiene una correcta conducta, una inofensividad, no robar, etc. El óptuplo sendero, previo a la utilización de la mente. ¿Qué está sucediendo actualmente? Por suerte o por desgracia, es igual, forma parte del plan evolutivo. La humanidad, fruto de las energías cósmicas de quinto rayo, ha despertado la mente. Si las religiones, el Bhakti Yoga en Oriente y las religiones cristianas en Occidente, y en esto incluyo también el islamismo, hubiera tenido éxito y la humanidad hubiera tenido un cuerpo astral puro, lo que se dice en términos llanos, tuviéramos un corazón amoroso, altruista, solidario, este conocimiento se nos daría sin peligro. Pero desgraciadamente no es así. Hay mucho egoísmo que impulsado por la fuerza de la mente está provocando estragos en la humanidad. Y esto lo comentamos en la conferencia sobre las causas ocultas de la crisis mundial. No voy a extenderme sobre esto, sino vamos a seguir. Porque una prueba de esto es la gran cantidad de libros, cursos, técnicas que utilizan la mente para fines egoístas. Y ahí está el peligro. Porque fíjense, la conciencia de Sagitario es la conciencia crística en las dos primeras iniciaciones. El ser humano en estas dos primeras iniciaciones no ha identificado su conciencia como la conciencia del Cristo interno, como la conciencia del yo superior. Con lo cual, si rige el pequeño yo, el yo egoísta, puede dirigirse perfectamente un iniciado con las dos primeras iniciaciones por el sendero que denominamos el sendero de la oscuridad, el sendero de la izquierda. Por esto la jerarquía no considera estas dos iniciaciones como verdaderas iniciaciones jerárquicas. Es a partir de la tercera, cuando rige las energías de Capricornio, cuando el pequeño yo se sabe una fracción del yo interno, del Cristo místico, cuando es imposible dirigirse hacia el camino de la oscuridad, hacia el camino de la izquierda. Estamos en una encrucijada donde hay que tener mucho criterio, porque hay muchísimas personas con poderes, fruto de sus conciencias en el plano astral y en el plano mental, que utilizan estos poderes en sentido egoísta, que no dudan en dirigir una guerra en que mueren miles de personas simplemente para satisfacción de sus poderes personales. Y en la guerra mundial tenemos un ejemplo clarísimo de lo que es el sendero de la izquierda, que son hermanos nuestros, personas exactamente igual que nosotras, pero al no tener un cuerpo astral puro, al no comprender lo que es la ley del amor, han elegido la ley del egoísmo. Y estas personas son dignas de compasión, porque deberán sufrir muchísimo hasta que reencuentren el camino correcto.
Por esto, cuando hablamos de técnicas de visualización, técnicas que implican poder, implican fuerza, hemos de preguntarnos mucho cuál es la motivación, el impulso, el propósito que tenemos para realizar determinada meditación. Si hay una persona que hace una meditación tipo relajación, tipo emocional, para encontrarse bien, perfecto, todos tenemos derecho a encontrarnos bien, estupendo. No mueve energías poderosas. ¿Está en su sendero evolutivo o no? Tiene que verlo, pero de todas formas no hará mucho bien, pero tampoco hará mucho mal. Y lo hemos de dejar así. Son personas que como niños no tienen cerillas, no pueden hacer mucho mal, tampoco pueden hacer mucho bien. A medida que nosotros trabajamos, dominamos la técnica de la manipulación de energías en el plano mental mediante la técnica de la visualización, cuidado, no seamos niños que jugamos con cerillas, que juguemos con fuego, el fuego de la mente, porque el fuego de la mente puede hacer cosas maravillosas, pero podemos sucumbir víctima de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso, durante muchos siglos, todo lo que sonaba esoterismo, ocultismo, la gente lo rechazaba. Porque, es lógico, si esto se utiliza con móviles incorrectos, es tremendamente peligroso. Por lo tanto, apartarlo es lo mejor. Pero cuando nosotros comprendemos cuál es el plan evolutivo de la conciencia, cuando nosotros ya somos mayorcitos, tenemos que aprender a trabajar con el fuego de la mente, siempre impulsados por un corazón amoroso, es decir, móviles, altruistas, de acuerdo al plan divino. Por esto he empezado la visualización intentando dar una nota clara de que el camino es peligroso si no somos puros. Las religiones, tanto el Bhakti Yoga en Oriente como las religiones cristianas aquí en Occidente, han puesto el hincapié en la bondad, en la inofensividad, en el sendero correcto. Y ahora, al final de los tiempos, con esta lección aprendida, hemos de aprender la energía de, ¿cómo se llama?, el manejo de la energía rectora. ¿Cómo manejamos la energía rectora mediante la visualización? Hemos de hablar de que la energía sigue al pensamiento. Para bien o para mal. Repito la cuestión del propósito, porque es muy importante. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué son las formas mentales? Para ello, comentaremos de que la mente está formada de una sustancia que se denomina sustancia mental, o chitta, si conocen ustedes las palabras sánscritas. Esta sustancia mental es extremadamente fluida, difícilmente controlable. Y esta sustancia mental adopta formas. Y estas formas mentales son los pensamientos. ¿Qué diferencia en un término material existe entre sustancia y forma? Les voy a comentar una comparación, una analogía. En el plano físico podríamos hablar que la sustancia podría ser el barro. Sin forma, es barro, es sustancia. Cuando el alfarero toma una porción de esta sustancia y construye un botijo, da forma a la sustancia. El pensamiento, los vrittis,
en sánscrito, las formas mentales son botijos. Y el chitta, la sustancia mental, es el barro. ¿Comprenden ustedes la diferencia entre la sustancia y la forma? Cuando nosotros pensamos, estamos construyendo formas. El plano mental está inundado de formas mentales, están inundados de pensamientos. ¿Qué origen tienen estos pensamientos? Podríamos dividirlos en dos grandes clases. Los pensamientos de origen externo a nosotros, a esta pequeña zona o pequeña cantidad de sustancia mental que denominamos nosotros cuerpo mental, el propio. Pero este cuerpo mental está en comunicación con el plano mental. Y el plano mental está lleno de formas mentales, de pensamientos que impactan externamente en nuestro cuerpo mental. Podríamos decir que son pensamientos que no pensamos, que somos pensados, porque vienen de fuera de nuestro cuerpo mental. Empezamos ya de pequeños, cuando vamos a la escuela, y solo entramos por la escuela, nos van metiendo en nuestro cuerpo mental toda una serie de formas mentales. El niño cuando nace tiene un cuerpo mental cristalino. Y a partir de aquí empezamos. Y no digo que no sea correcto, cuidado. Lo incorrecto sería que estas formas mentales fueran incorrectas. Pero hay de correctas y hay de incorrectas. Y aquí viene nuestra capacidad discriminatoria de qué es lo que es correcto de lo que no es correcto. Sigo repitiendo el tema de lo correcto. Es la nota clave que tenemos que meternos muy dentro de nosotros. Porque a este niño hay formas mentales que generarán conductas y esas formas mentales las denominamos hábitos. Y todos sabemos que hay hábitos correctos. Suerte tenemos de montañas de hábitos correctos. Cuando la educación del niño pequeño está formarlo para crear un buen ciudadano, de acorde con el sistema, pues hay lo correcto y lo no correcto. No voy a entrar en este detalle. Otra fuente de formas mentales tremendos es la religión. Otra, que no voy a entrar en detalle, otra cantidad de formas mentales que nos están metiendo, y no solamente de niños, sino de mayores, es la propaganda, la publicidad, los mítines políticos, etcétera, etcétera. Siempre hay un fluir de formas mentales que de la periferia entran a nosotros. Y hay unas que quisiera hacer mención especial, que son las formas mentales que crean los maestros en el plano mental para llevar a la humanidad hacia una nueva humanidad, hacia algo de acuerdo con el plan divino. Pero cuidado, que las fuerzas de la oscuridad están haciendo lo mismo. Están generando ideas que llevan a los seres humanos al egoísmo, al enfrentamiento, a la violencia, a todo aquello que poco a poco nosotros vamos viendo que no es correcto. Y en medio de estas dos fuerzas estamos nosotros, que al no tener la capacidad discriminatoria suficiente, reaccionamos a unas y a otras. Mucha gente reacciona a las otras, desgraciadamente, y poco a poco va reaccionando a las unas, porque la solidaridad, el altruismo, el compartir cada vez está más extendido. Y esto es una lucha que hay entre formas mentales de distinta cualidad vibratoria. Estas son las formas mentales que impactan en nuestra conciencia. A medida que nosotros evolucionamos y tenemos una actitud positiva, ¿qué significa positiva? Hablaremos primero de qué es la actitud negativa. Actitud negativa no significa mala, significa receptiva, que somos pensados. Actitud positiva es que nosotros emitimos pensamientos.
Y en esto no quiere decir que sean correctos o incorrectos. Los que recibimos en que nuestra mente es negativa o los que emitimos cuando nuestra mente es positiva. ¿Cómo ha de ser nuestra mente? Nuestra mente ha de ser negativa, receptiva a las energías correctas, que proceden de dos canales distintos. En primer lugar, como ya he dicho, proceden de los maestros, de la jerarquía planetaria, pero también proceden de nuestro yo interno, de nuestro ser interno. Nosotros, nuestra mente tiene que ser negativa, receptiva, única y exclusivamente a estos dos tipos de energía. Casi bien podría decir que es una, nuestro ser interno, porque los maestros se comunican con los discípulos mediante el ser interno. Por esto nuestro objetivo es la conexión con el ser interno. Y nuestra mente tiene que ser única y exclusivamente positiva con el resto. Este tipo de meditación que van a hacer la mente receptiva, negativa a todo, se hace receptiva a la energía del yo interno, de los maestros, pero es que se hace negativa, receptiva a este cúmulo de formas mentales que pululan por el plano mental y que llevan al ser humano, pueden llevar al ser humano a la perdición. Porque hay una frase de la sabiduría antigua que dice: como un hombre piensa en su corazón, así es él. Porque la cualidad vibratoria de la mente emite una energía que penetra en el resto de la personalidad y hace que la persona sea un santo o un delincuente. Porque el cuerpo físico es simplemente no es un principio, es resultado de las energías que emanan de los cuerpos internos. Emanan del cuerpo emocional y emanan del cuerpo mental. Esa es la estructura de las formas mentales. Cuando nosotros creamos formas mentales, nosotros estamos trabajando en el plano mental y debemos crear formas correctas. La técnica de la visualización se utiliza muchísimo, aunque la gente no lo sepa. Por ejemplo, ¿cómo vamos a crear formas mentales? Cuando nosotros tenemos una experiencia, cuando nosotros estamos atentos a cualquier cosa, nuestra mente, como una placa fotográfica, registra lo que estamos atentos, lo que estamos viendo. Porque hay una gran correlación entre el sentido de la vista y la mente. Como hay una correlación entre el plano astral y el sentido del olfato. Esto lo pueden ver ustedes, que los animales van olfateando por todas partes. Pues bien, por esto la visualización va ligada a la visual, a la vista. Cuando nosotros estamos muy atentos a nuestra situación, ¿qué hace nuestra sustancia mental? Como placa fotográfica registra aquello a lo que nosotros estamos atentos. Normalmente, esta sustancia mental muy fluida se disuelve y no nos acordamos. Pero si la impresión es suficientemente potente, la impresión en la placa fotográfica, en la sustancia mental, tiene una cierta consistencia y queda almacenada allí, en aquel almacén que denominamos memoria. Con el tiempo, algunos desaparecen, otros no. Y el archivo de las imágenes que nosotros registramos en sustancia mental, unas se mantienen y otras no, en el almacén de los recuerdos. Ese proceso, pues, de registro en el plano mental de lo que sucede en la vida física y en la vida emocional, porque podemos recordar perfectamente un hecho físico como podemos recordar una impresión emocional. Todo va almacenado en el mundo de la mente. Ese trabajo de recordar
es algo que lo hacemos todos. Porque una persona mayor es capaz de recordar cosas de joven y no recuerda lo que ha pasado hace unos instantes. Porque su mente, su cámara fotográfica, no es capaz de registrar lo que está sucediendo en aquel momento. Vamos a hablar de cosas prácticas. ¿Cómo desarrollamos la capacidad de visualización? Ya hemos dicho que es importante la atención. Cuando yo, por ejemplo, estoy viendo esta botella, mi sustancia mental está construyendo una botella. Cuando yo cierro los ojos, no veo la botella. Pero con la visión interna, la percepción de la sustancia mental, yo puedo ver dentro de mí mismo la botella o no. Es la capacidad de crear objetos concretos en el mundo de la mente. ¿Cómo podemos desarrollar esta capacidad? Pues haciendo este ejercicio simplemente observamos algo concreto, cerramos los ojos y lo vemos. Que se nos va, lo volvemos a mirar y se nos vuelve a ir o no. Así vamos desarrollando la capacidad de visualización. Pero esto no es visualización todavía. Porque visualización se le denomina imaginación creadora. ¿Qué es imaginación? Imaginación es que nosotros creamos imágenes dentro de nuestro plano mental, generalmente por motivos emocionales. Así creamos nuestras propias fantasías de cosas que nos gustan, o también creamos nuestros miedos de cosas que nos disgustan. Esto se le denomina imaginación, creación de imágenes. Si la imaginación es creadora, significa que nosotros no somos receptivos al mundo de las imágenes, sino que nosotros creamos las imágenes que nosotros queremos crear. Estamos en el plano mental y, siguiendo el tema de la botella, es decir, yo veo la botella, yo visualizo la botella, perfecto. Ahora voy a cerrar los ojos y voy a crear. Pues voy a crear que esta botella sea roja y sea cuadrada. Y lo voy a crear con la imaginación creadora, que no es visualización. ¿Qué diferencia hay entre la imaginación creadora y la visualización? El propósito. Porque yo puedo crear en el plano mental una botella roja cuadrada y la puedo crear. ¿Pero qué propósito? Simplemente jugar o practicar o aprender. Porque el arte de la visualización implica un determinado número de células nerviosas del cerebro despiertas. Concretamente, cuando creamos mediante la imaginación creadora, estamos creando estas imágenes en un punto intermedio entre la glándula pineal y el centro pituitario. Entre la glándula pineal y el centro pituitario. Y hace falta para crear que tengamos desarrollados un determinado número de células que estén despiertas. Por esto, el arte de la visualización implica una práctica. El niño pequeño para andar necesita desarrollar una musculatura. ¿Y cómo desarrolla la musculatura? Andando. ¿Cómo desarrollaremos nosotros el arte de la visualización? Practicando, visualizando. Si es una persona que tiene poca práctica, puede empezar con ejercicios tan sencillos como mantener una forma mental de la botella, mantenerlo en la mente. En Oriente, los maestros utilizan un ejercicio muy sencillo. A los niños, a los discípulos, se ponen en la mano un determinado número de canicas. Les enseñan las canicas un instante. En ese instante, lo único que puede hacer el discípulo es crear la forma mental de aquellas canicas. Y luego el maestro le pregunta, ¿cuántas había? ¿Cómo? No le ha dado tiempo de contarlas. ¿Qué tiene que hacer el discípulo? Visualizarlas, ver la forma mental que ha creado en aquel instante
y contarlas. Y a medida que avanza, pues el tiempo es más pequeño, el número de canicas aumenta, cambian de tamaño, cambian de color, para que se entrene a crear una forma mental y verla con lo que se denomina el ojo interno, el ojo que percibe las imágenes que hemos creado nosotros, que se han creado mediante la observación, mediante la atención. Porque si cuando el maestro abre la mano y la cierra, el discípulo está pensando en otra cosa, yo le aseguro que no sabrá cuántas canicas hay. Hay que practicar, es el camino. Fíjense que hemos dicho en la definición de visualización, que es la energía rectora para crear. Si yo visualizo esta botella, estoy viendo una forma mental. Esta forma mental se crea automáticamente, esto no es creación. Si al maestro le decimos las canicas que hay, desarrollaremos la capacidad de visualizar, pero no hemos creado todavía. Si nosotros hemos de crear en el plano mental, creamos una forma mental, pero la creamos para un determinado fin específico, para un determinado propósito. Y si esta forma mental, nuestro propósito es dirigirla al plano físico, de acuerdo a un propósito divino que nosotros más o menos registramos, nos convertimos en agentes de las fuerzas de la luz. Pero hemos de precipitar esta forma mental al plano en el cual nosotros deseemos que esta forma mental tenga sus efectos específicos, efectos definidos. Para ello, esta forma mental que nosotros hemos creado en el plano mental, hemos de precipitarla al plano físico o al plano emocional. Para ello utilizamos las 3 fases de la meditación. Hay en la meditación, en toda meditación científica, porque estoy hablando en términos científicos. En toda meditación hay lo que se denomina el intervalo superior, el punto focal y el intervalo inferior. Y el intervalo superior es el lugar o la cualidad de la energía que nosotros absorbemos. El punto focal somos nosotros, que evidentemente estamos centrados en el plano mental. A nivel de conciencia estamos centrados en el centro ágana. Y el intervalo inferior es el lugar donde nosotros, con nuestro propósito, lanzamos la forma mental que nosotros previamente hemos impulsado, hemos energizado con la energía de la voluntad espiritual. Ese tema es realmente complejo. Solamente se lo insinúo para que sepan que hace falta trabajar científicamente. Que el manejo de energías es algo que los maestros nos están pidiendo a los discípulos, que comprendemos cuál es el plan divino. Porque ellos generan formas mentales abstractas en el plano mental. Y son los discípulos, somos todos nosotros los discípulos, que comprendemos lo que es la visualización, lo que es la meditación científica, que tenemos la tarea de concretar estas formas mentales abstractas perfectamente construidas en el plano mental y precipitarlas a la humanidad, para que la humanidad cambie ya de una vez. Porque las fuerzas de la oscuridad están trabajando y muy duro. Y nosotros, los que creemos o queremos que nos alineamos con las fuerzas de la luz, no podemos quedarnos atrás. Yo no sé si tenemos 5 minutitos. Vamos a dar unos ejercicios prácticos de visualización
que para los aspirantes en el sendero van bien, porque nos ayudan a conectar con la fuente de luz que es nuestro ser interno, y utilizan visualización. Para ellos hay dos caminos y luego un tercero que es sintético, que es la unión de los dos. Uno es el camino del corazón, de la devoción, y consiste en construir una forma mental del maestro con todas las virtudes, todas las cualidades, todo lo perfecto que nosotros podamos construir, con el máximo detalle, con la máxima cualidad, con el máximo amor, con la máxima devoción. Y esta forma mental que nosotros diariamente iremos construyendo es la que utilizará nuestro ser interno o la que utilizará el maestro para ponerse en contacto consciente con nosotros. Es un trabajo lento y cuidadoso. Hace falta aprender a practicar el arte de la visualización. Luego hay otro camino, que es un camino de los rayos impares. La devoción es de los rayos pares. El camino de los rayos pares, esto a cada uno le va uno u otro tipo, es construir con cuidado una imagen de sí mismo, pero con todas aquellas cualidades que sabemos que no tenemos. E irlas como si hiciéramos un cuadro y le vamos pintando todas las cualidades que nosotros creemos que nosotros debemos tener. Y poco a poco nosotros iremos actuando como si fuéramos aquel pequeño ser que nosotros vamos construyendo. Y luego hay un camino que es el sintético, que reúne a los dos, que la cosa es obvia. Significa construir en nuestro corazón unas pequeñas imágenes, dice el maestro, de alrededor de 6 milímetros, yo no sé por qué esta medida, construirlas en nuestro corazón, la imagen del maestro y de nosotros mismos, el maestro con todas las cualidades, y nosotros mismos también, unidos en nuestro corazón. Este trabajo permitirá que el maestro o nuestro ser interno lo utilicen para ponerse en contacto con nosotros. Este es un trabajo. Y otro trabajo, otros deberes que les voy a dar, es la utilización de la visualización para impregnar de poder los mantras. Si nosotros pronunciamos los mantras como pronunciamos el rosario en muchas iglesias, estamos perdiendo tiempo. Porque el poder del mantra está en la forma mental que nosotros impulsamos para determinado objetivo. Fíjese que en cada mantra hay los dos aspectos, el intervalo superior y el lugar de precipitación. Desde el punto de luz a las mentes de los hombres, desde el punto de amor a los corazones de los hombres. Y nosotros, como punto focal, absorbemos la energía de esas formas mentales abstractas que son los mantras que la jerarquía planetaria ha construido en el plano mental, y los cogemos y los impulsamos con la fuerza de nuestra mente, con la fuerza de nuestra voluntad, con el poder de nuestro corazón amoroso, los impulsamos a que realicen su efecto en el mundo de los hombres. Se nos dice que el mismo Cristo, cada día a las 5 de la tarde, bajo el pino que hay en su jardín, pronuncia la gran invocación. Yo no puedo imaginarme la potencia que debe tener su invocación. Solo puedo imaginarme que yo soy un aprendiz de aprendiz, para que algún día nuestra meditación tenga la potencia, junto a la potencia de muchos otros miles de discípulos, para crear un día una nueva humanidad.
hacen falta trabajadores entrenados. Como dice las Sagradas Escrituras, pedid al Señor que manden obreros a la mies. La mies es mucha y los obreros pocos. Y aquí va mi llamado a tener obreros, a que entre todos nos demos la mano para construir desde el plano de las energías, desde los planos internos, un mundo mejor. Ánimo. Si hay alguna pregunta. Yo no sé si me he dejado algo, ¿no? Pero sí. Una cosa. Interpreto que con lo que tú estás explicando, Sí. Si todos pudiéramos hacer un poquito de aprendiz y pudiéramos impulsar estos mantras, nuestra vida cotidiana con esa fuerza, cada uno hasta donde podamos, podríamos conseguir mucho. Esto me hace pensar a una conferencia de un científico francés, Garnier, ¿sí? Que hablando del desdoblamiento del tiempo, es decir, hablando de física cuántica, dio una idea muy importante que va muy de acuerdo con lo que estamos hablando. Si un tanto por ciento de la humanidad, no dice cuánto, pensara de forma correcta, ni políticos, ni guerrilleros, ni terroristas, nada de nada. No tienen nada que hacer. El poder de la mente es extraordinario. Para bien y para mal. Hace falta personas que utilicemos la mente de una forma potente para el bien, de acuerdo al plan divino. Y veremos que nadie sabrá el por qué ni de cómo, pero los políticos llegarán a acuerdos de paz. Los terroristas, las bombas no les funcionarán, se les estropearán los tanques. Dice el maestro, no tenéis idea de la potencia del poder de una persona que intente vivir como alma. No dice que lo consiga, dice que lo intente. Yo me imagino cuál será el poder de una persona que consigue vivir como alma, entonces será ya una pera. ¿Qué podemos hacer nosotros? Intentar vivir como almas. Y con nuestra voluntad de ayudar a la humanidad en este difícil parto de esta conciencia crística, de esta nueva humanidad, hemos de ayudar a añadirnos a esta masa crítica que comentábamos, que mediante nuestro pensar correcto cambiaremos la humanidad. Si además de pensar correctamente difundimos la gran invocación, difundimos lo que es la verdadera espiritualidad, perfecto. Pero aunque solo pensemos correctamente, el poder de la mente es tan alto que personas quienes se les hubiera ocurrido van a pensar de acuerdo con el plan divino. ¿Es esto lo que me preguntabas? Yo es que te quería añadir Sí. que, a ver, el planteamiento de pensar correctamente, Platón ya lo anunció, Sócrates también, Buda también, que no es una idea nueva en la humanidad. Y yo soy el único que lo dice, Exactamente. Por supuesto, Y todos sabemos que si perdemos el miedo, somos completamente diferentes. Claro. Pero como el ser humano, por alguna razón, está identificado con la materia y prefiere vivir, según el banquete, el mito de la caverna, mirando la sombra y no la luz, pues ¿qué pasa? Nos sucede esto. Por tanto, todo lo que nos sucede es fruto de nuestra actitud errónea delante de la vida con mayúsculas, que es sería el aspecto padre. Pero como resulta que nos fijamos en la alcantarilla porque nos llama más la atención la pudredumbre que no la luz, pues tenemos la civilización que tenemos. Y ya pueden venir avatares, ya pueden venir quien venga, que mientras esa parte de la humanidad, o al menos una mínima parte de la misma, decida cambiar, es decir, se dice cambia tú y lo demás cambiará por simpatía. Pero es que hay gente que está esperando que cambie el vecino, claro. Con esa actitud, ¿a dónde vamos? Picar piedra y picar piedra. No hay otra. Totalmente.
Y ahora fíjense que se están difundiendo estas ideas, pero se están difundiendo de una forma Egoísta. de una forma romántica. Y además asociado a la ciencia, a la física cuántica. Es muy curioso. Es curioso que a través de la física cuántica, a través de los científicos, se llegan a conclusiones... Filosóficas de toda la vida. Exacto. Mucho más espirituales que muchas personas que se dan de espirituales y tan solo son algo religiosos. Pero es curioso, como el quinto rayo, aquí hablabas de la meditación, los científicos, de hecho, están meditando más que nadie. Porque toda la línea par, la línea del sexto rayo en concreto y la del segundo, presume mucho de meditación. Pero en realidad lo único que hacen es repetir como papagayos esa línea, lo que han aprendido, los mantras, las letanías famosas. Bueno, si alguien ha ido a algún templo oriental o alguna pagoda, bueno, aquello es una letanía continua, no critiquemos a la Iglesia Católica porque aquello, tela marinera. Es entrar a las 3 de la tarde o a las 4 y una retahíla de ons y ons y ons y ons. Bueno, ¿esto cuándo acaba? No acaba nunca. Eso está todo el día así. Pues lo mismo que hemos visto en Occidente, resulta que en Oriente es exactamente lo mismo. Y si nos fuéramos a África o a algún poblado de Australia con los aborígenes, 3/4 de lo mismo, porque hasta que la mente no se manifiesta, no cambia. Bueno, pero quizá los aborígenes lo están haciendo correctamente, porque están ahí, están en primer curso. Están en su nivel. Están en su nivel. Están en el primer curso y lo tenemos que respetar perfectamente. Lo que nosotros, principalmente en Occidente, que la mente la tenemos mucho más avanzada, ¿qué pasa? Pues pasamos ya de letanías porque ya no nos llena y buscamos algo más. Y esto más es sabiduría, es el porqué de las cosas. Por eso aquí intentamos hablar de espiritualidad, pero científicamente, aunque la gente crea que no es posible. Me gustaría hacer una pregunta. Hubo antes un momento en el que dijo que había un punto en el que habíamos atravesado 2 iniciaciones en la conciencia, 2 iniciaciones que todavía no nos apartaban del camino de la izquierda, que todavía nos podíamos ir, que era en la tercera... Que podemos tener 2 iniciaciones, no que las tengamos, Vale. Que podemos tener 2 iniciaciones, la primera, la del nacimiento de Cristo en el corazón, y la segunda, la del bautismo, y todavía podemos entrar en el sendero de la izquierda. Exactamente. ¿Y son esas las 2 iniciaciones? Las 2 iniciaciones. Por esto, desde el punto de vista de la jerarquía, un iniciado es uno que tiene la tercera iniciación. ¿Qué es? La transfiguración. El mito de Capricornio, la subida a la montaña de la iluminación. Esta persona se conoce a sí mismo como el ser interno. Por lo tanto, no puede coger el sendero de la izquierda, porque el plan divino está anclado en la conciencia del alma. El propósito está anclado en el espíritu. El plan está anclado en el alma. Y como personalidad, ¿a qué alcanzamos? A lo que denominamos la visión. La visión es la parte del plan que conoce nuestro ser interno y que nosotros como personalidad podemos llegar a conocer. Y aquí va muy ligado al tema que espero tocar la próxima charla, que es la intuición o la revelación espiritual, que está ligado al signo de Capricornio. Fíjese que en la visualización, la meditación, esa científica de la que estamos hablando, es una meditación que denominamos con pensamiento simiente. Estamos cogiendo un pensamiento, lo interiorizamos, lo analizamos, lo construimos en el plano mental y cuando profundizamos lo proyectamos. Es la meditación con pensamiento simiente. Hay otra meditación, que hablaremos en la próxima, que está ligado no al Raja Yoga, sino que está ligado al Agni Yoga, un paso más, que está ligado a Capricornio, como decíamos Jesús, que está ligado al yo comprendo, porque es en la serena expectación, en el Agni Yoga, que nosotros comprendemos. Un punto que es importante que note. Esos estados de conciencia no son, yo he llegado al sumum a final de curso del primer curso, me voy de vacaciones y en octubre empiezo el segundo curso. No va así.
Es igual que los signos astrológicos. No hay un día que se acaba Acuario y la mañana siguiente empieza Piscis. Las energías se solapan, se entrecruzan. Nosotros podemos trabajar en la conciencia de Sagitario, lanzando la flecha de la visualización, porque el de Sagitario, el simbolismo de Sagitario, primero es el centauro, el hombre identificado con el caballo, con la personalidad. Luego es el arquero, luego es el arco que lanza la flecha. ¿Y luego qué queda? La flecha. ¿Qué hace el ser humano cuando visualiza? Lanza la flecha y se lanza él detrás de la flecha. Porque hace falta que nosotros proyectamos nuestro propósito tras la flecha. Es Sagitario, pero hay flecha, hay pensamiento sin mente. En Capricornio no hay pensamiento sin mente. Estamos en Agni Yoga, en serena expectación. Esta serena expectación que nos llevará ya a la identificación en Piscis. La identificación de Acuario es la conciencia egoica, somos unos en Cristo. La identificación de Piscis es el Padre y yo somos uno. Fíjese que vosotros sois unos en Cristo, vosotros, y yo soy uno con el Padre. Es la conciencia de Acuario y la conciencia de Piscis. ¿Se dan cuenta que sabiendo leer e interpretar correctamente las escrituras nos está dando una cantidad de información tremenda? Algo que yo no sé si el Vaticano lo sabe o no, pero desde luego no lo explica. ¿Sí? ¿El OM también tiene 2 intervalos? Sí, claro. ¿Cómo se visualiza? Como la respiración tiene 4 intervalos. Lo que pasa es que no quiero entrar en el tema de la respiración porque aquí no nos vamos a dormir. ¿Cómo se visualiza? Hay la parte del O, que es receptiva, que el punto focal, que es el que medita, recibe la nota, la cualidad, la vibración y el ritmo, que son 4 cosas distintas del OM, la recibe del ser interno o del maestro o del nivel con el que pueda contactar. Y luego, esta energía la circula por sí mismo, por el punto focal, y la proyecta, como decía el gran querido amigo y maestro, rompiendo los éteres, lo proyecta con la M, con el OM. El OM de Vicente Beltrán ponía los pelos de punta. Y realmente separa precisamente el OM, el intervalo, porque aquí también podríamos hablar de la ciencia de los intervalos. Este pequeño espacio de tiempo que hay entre el pasado y el futuro, que se denomina el eterno ahora, la conciencia del yo. Pero esto, ya hablaremos de esto otro día. Hay muchas cosas para poder profundizar. No se nos acaba el tiempo. Para mantener esa claridad de conciencia que se desprendía de tus últimas palabras, esa parte de nosotros estamos haciendo un trabajo, tenemos que estar despiertos, porque la otra parte está muy despierta y muy activa, pero para mantener esa claridad, esa conciencia cada día, cuando llegas al día siguiente por la mañana y enciendes la televisión y empiezas a despotricar, ¿no? O cuando ya llevas 5 minutos despotricando y dices, bueno, ya está, vale, fuera, ¿no? Pero eso no significa que a lo largo del día no amplifiques de forma inconsciente muchas veces ese cabreo o esa cosa, ¿no? Para mantener esa claridad de conciencia que tú decías, incluso haciendo el silencio muchas veces antes de entrar en esas energías, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mantiene esa claridad cada día? ¿Algún remedio fácil? Atención. La atención. La atención. Vale. Fíjate que la visualización implica dominar la técnica de la atención. Si estamos haciendo meditación y estamos pensando en otra cosa, estamos perdiendo tiempo. Tenemos que tener la práctica de la atención. Porque la atención no es nada más que la concentración mental, es dirigir la mente hacia un punto. Y eso es básico para la visualización.
Si estamos construyendo una forma mental de la luz, o estamos haciendo una meditación de luna llena del signo de Acuario, estamos visualizando el agua más abundante, estamos visualizando colores, cada color tiene su significado. Cuando construimos una forma mental, la cualificamos con una determinada vibración de conciencia. Y esta vibración es un color. Los colores son vibraciones, son niveles de conciencia. Y cuando estamos construyendo el plano mental, estamos construyendo con determinado color y estamos visualizando aquella forma mental con cualidad psicológica, cualidad vibratoria. Y esto es el color. Y aquí tenemos tema para varias conferencias. Para varias conferencias. Es que todo es científico. Pero claro, si pasamos por la vida dormidos, ¿qué vamos a hacer? Pues a sufrir toca, no queda más remedio. Pero si despertamos, si somos conscientes del trabajo, de la gran cosa que podemos hacer, cuando vemos las noticias, no nos penetra este sentido de futilidad, de que no podemos hacer nada, porque no es cierto. Sí podemos hacer, y podemos hacer mucho. Y no simplemente poniendo un pedestal en la Plaza Cataluña y predicando la ley del amor, porque eso lo llevamos haciendo 20 siglos y nadie se ha enterado todavía. Hay un trabajo científico mucho más poderoso, mucho más potente. Aparte del que podamos hacer, pues hablando con una persona, hablando con otra, que la persona está dormida, pues que siga soñando. Cuando el sufrimiento apriete ya despertará, sí ha de despertar. Hemos de respetar a todo el mundo, pero hay muchas personas, muchísimas personas, que están sedientas de sabiduría, sedientas de que quieren encontrar una solución. Este gran movimiento que tenemos ahora en España de Podemos son personas que están convencidas de que no vamos bien. El problema es hacia dónde vamos. Es que tampoco se sabe. Ellos no, por supuesto que ellos no lo saben. Lo único que saben es que se indignan porque aquello no funciona. Vale, de acuerdo, perfecto. Si mi televisor no funciona y mando al reparador y llega allí y me dice, tiene usted toda la razón, su televisor no funciona. Punto. Vale, ¿y qué? Hace falta personas sabias, personas que den la nota correcta, de decir, de acuerdo, no vamos bien, pero es que el camino es el camino del amor, el camino de la sabiduría, porque amor y sabiduría es lo mismo. Por amor entendemos sentimiento, y es muy bien, y es algo en el plano emocional. Pero cuando el gran maestro dijo que Dios es amor, no dijo que Dios es un sentimiento, dijo que Dios es energía, todo a la energía, el todo es amor. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, y como no lo sabemos, hacemos barbaridades día tras otro. Y a decir nosotros no me refiero a nosotros, me refiero a la humanidad. Hace falta personas que den la nota correcta, que digan que sí, que hay que amar a los semejantes, que somos luz. Hay muchas personas que lo dicen, hay muchos libros que lo dicen, pero eso tiene una base científica. Y una persona inteligente no le venga a decir, sí, tú eres luz, que bien, pero es que es científico. Es que los científicos, como dice Jesús, los científicos están llegando a la conclusión de que todo es energía. Solo hace falta que comprendan que eso es amor. Para llegar al pensamiento correcto que antes nombrabas, podríamos ir llegando a través del servicio, la meditación y el conocimiento. ¿O el pensamiento correcto es algo que solamente con pensar en una totalidad de la humanidad o para el mayor grupo posible, el bien para el mayor grupo posible, ya estaríamos ahí? No sé si me explico. Sí. Si leemos un libro y dice, hay que pensar por el bien común, por el bien de todos, ¿usted cree que realmente generamos el pensamiento correcto o es simplemente una sensación emocional? No, qué bonito. Oh, para todos, todo. Y cuando hablan muchos libros, no, es que todos somos lo mismo, todos somos iguales. Ya en la Revolución Francesa, todos somos iguales, qué bonito. Todos somos iguales menos los reyes. Estos
cabeza al suelo. ¿Estos no son iguales? Ah, no, hay iguales, y como los comunistas, que todos son iguales, pero unos más iguales que otros. Se dicen muchas cosas, pero no se comprenden. Por eso, si nosotros decimos, sí, bien, ya pensamos correctamente, pero lo que he dicho antes, como un hombre piensa en un corazón, así es él. Si una persona piensa correctamente, siente correctamente, actúa correctamente y habla correctamente. Por eso, si estamos muy atentos a nuestra actividad, a nuestra actitud, a nuestra palabra, a nuestros sentimientos, a nuestro pensar, veremos que todo es correcto. Es decir, todos somos uno. Y luego, cuando subes al autobús, le das un empujón al de al lado porque tú quieres saber antes. ¿Qué pensamiento correcto es ese? Un pensamiento correcto se tiene que traducir en una actividad correcta, en un sentimiento correcto, en una palabra correcta, en una inofensividad. Todos somos uno, pero yo vengo aquí a ponerme las medallas. Vamos, ¿somos uno en qué? ¿Cuántas personas están en las tribunas diciendo el amor tal y luego son cargados de medallas? Si una persona tiene un pensar correcto y comprende mediante la intuición espiritual de que todos somos uno, de que la personalidad es simplemente un mecanismo que no tiene importancia, que es algo que utilizamos, que utiliza el ser, nosotros, no irá poniéndose medallas, simplemente intentará ser lo más transparente posible, si vale la expresión. Y una persona que va cargada de medallas no levanta el vuelo. Esto es física, esto es evidente. Hay una frase que dice, un iniciado nunca le dirá que es un iniciado. ¿Por qué? Porque si dice yo soy iniciado, automáticamente está poniendo el yo delante. Y si es iniciado, no pone el yo delante, porque no está. Ha desaparecido. Es la luz de la vela que ha desaparecido cuando ha surgido el sol. Si alguien le dice, yo soy un iniciado, es que no lo es. Es así de claro. Y hemos de tener criterio para saber quién, si un si un ciego guía a otro ciego, se caen los dos en el pozo. Hemos de ser sabios y saber qué seguimos para no caer en el pozo. En fin, soy muy crítico quizá con muchas personas, pero yo digo las cosas como las siento, como las veo. Quizá esté equivocado, que cada uno piense lo que crea. Bueno, pues el tema lo dejamos ahí ya. No quiero cansarles más. El tema no se acabaría nunca, pero vamos a hacer pues un minuto de silencio. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias.